La influencia de Miguel Cabrera domina toda la pintura formal del siglo XVIII. En el siglo XVIII, pero algunos otros pintores florecieron en Puebla, Tlaxcala y Veracruz. De ellos hay huellas, hay retratos sobre todo religiosos, en algunas iglesias, sobre todo de las ciudades más populosas, tanto de Magón como de Cendejas. La influencia de Cabrera, dijimos, domina toda la pintura del siglo XVIII y siguen pintando a su manera o a la manera de sus discípulos como Antonio de Vallejo. Pero algo pasa que se fueron perdiendo las calidades pictóricas que identificaban a los maestros, como el caso de Cabrera, que a su vez imitaba, ni más ni menos, que a Bartolomé Murillo, el artista barroco por excelencia del arte español. Y al irse alejando del barroco, se representan composiciones menos elaboradas, como las que fueron muy notorias en el barroco, que eran casi teatrales, con las formas exuberantes hacia afuera. Acá se fueron perdiendo esas exuberancias y, sobre todo, empezaron a predominar las líneas rectas y las composiciones más sencillas. Poco a poco va colocándose el arte neoclásico y con ello se va haciendo a un lado definitivamente el barroco, que ya el que identifica la obra de Cabrera se conoce como barroco tardío. El neoclásico también es conocido como estilo imperio. Y esto de colocar el neoclásico con el estilo imperio obedece a una razón arqueológica. Siendo Carlos III rey de Sicilia y Nápoles, fue cuando se descubrieron las ruinas de Pompeya y Herculano. Y entonces las modas que se encontraban en las pinturas remiten a líneas verticales, no ampulosas, muy notorio que en lugar de la cintura sube en el talle, y esto hace que las líneas de los vestidos, de los atuendos, bajen con otro ritmo y no con la ampulosidad de los vestidos en las mujeres ceñidos a la cintura y creciendo a ambos lados de su cintura. Entonces este estilo imperio se puso de moda en Francia cuando Josefina, la esposa de Napoleón Bonaparte, hace suyo el estilo imperio, y los muebles, los adornos de la casa y sobre todo su propia vestimenta la hace en función de esa evocación imperial de esta Roma descubierta en las ruinas. Y por eso se le llama también estilo imperio. Dio mucho trabajo a los ebanistas. Algunos muebles cambiaban radicalmente, de ser unas cómodas poltronas, algunas barrocas, otras renacentistas, pasaron a ser unas sillas un tanto rígidas, altas, y las patas muy notorias, terminadas en garras, muy parecidas también a las que se descubrieron en las pirámides, en los interiores de las pirámides de Egipto. Este estilo imperio creció rápidamente, sobre todo en esto que decimos de la llamada moda en la indumentaria y moda en el mobiliario. En cuanto a la arquitectura, que fue donde más obras hermosas dejó el estilo neoclásico
en la Nueva España, se presentan frontones, columnas dóricas o mixtas, pero se deja de lado todo lo que hubiese identificado al barroco, las columnas salomónicas, o los azulejeados, o la argamasa, o el estípite, todo eso quedó fuera y se vuelven muy sencillas con muros almohadillados, con frontones a la griega o a la romana. Y esto hace, las cúpulas ya no son tan de media naranja como las que fueron del barroco, sino se hacen estilizadas hacia muy pronunciado la parte superior de las cúpulas, en ese caso de las iglesias. Bueno, para ubicarnos con un solo ejemplo de lo que sería el estilo neoclásico en México, ni más ni menos tenemos que el Palacio de Minería o el hoy Museo de San Carlos, que fue el Palacio de Buenavista. En la pintura civil, que empieza a proliferar, se encuentran retratos, todos a la manera de como Manuel Tolsá, un pintor que vino de Europa, básicamente arquitecto y escultor, pero también pintor, introdujo dentro de la academia modalidades de composición, y estas se siguieron como si fuera un protocolo. Esto nos sirve para identificar ese arte que después ya no se le llamó neoclásico, sino se le llamó académico. Y es que la academia en México se funda en estos mismos años, 1781, se funda la Academia de San Carlos porque es indispensable, digamos, que crezca el número de personas que se dedicasen al dibujo, pero sobre todo al grabado en metal, que era lo que se conocía, sobre todo porque se acuñaba moneda. Recordemos que en la Nueva España la moneda mexicana era la moneda de cambio en todo el mundo, y además ciudades como Guadalajara o algunas otras poblaciones, en las mismas poblaciones mineras de Guanajuato o de Guerrero, en Tasco, se podía acuñar moneda. Entonces, si tú tenías oro y querías ir a hacer moneda, ibas a la casa de moneda y acuñaban moneda con tu sello, además del sello de la corona, por supuesto. Entonces, para tener más artistas, porque era el boom de la minería, esta necesidad de ampliar los conocimientos técnicos lleva al virrey Martín de Mayorga en 1778, conocido por ser protector de las artes, a fundar una escuela de grabado que dependía precisamente de la Casa de Moneda para formar operarios, y manda traer al director, como director, a un excelente dibujante llamado Antonio Gil. El plantel proyectó ampliar sus alcances y a partir de un decreto de Carlos III se funda también en el año 1781 la Academia de las Nobles Artes, Arquitectura, Pintura y Escultura. Y los gastos fueron costeados por particulares. Cabe aclarar que, como ya hemos hablado en otras ocasiones, Cabrera y Miguel Cabrera y sus amistades, sobre todo pintores, habían formado un grupo que querían formar una academia particular, ya no talleres parciales. Y luego eso fue en el año 1753, y en 1765 otro grupo de estos señores hacendados y poderosos económicamente se habían reunido en la Ciudad de México con el propósito de acudir a España y solicitarle al rey la anuencia para fundar una academia.
Y en ese grupo estaban, según reseña Romero de Terreros, estaban algunos orizabellos. Bueno, con esto nos llegamos a una fecha. 1781, fundación de la Academia, y 1784, el año de la pintura del retrato de María Josefa Urrutia de Malaver, que desconocemos el nombre de su autor. Es una obra anónima, pero en esta obra se comprende perfectamente el cambio de composición de lo que sería el barroco a lo que sería el neoclásico, que ya en adelante, digamos, se va a llamar académico. Este cuadro, según nos comenta el maestro y doctor Narte, el maestro Fausto Ramírez, nos dice que seguramente fue ejecutado para eternizar no nada más la imagen de la mujer, sino para cumplir una manda. Y esto es muy importante el señalarlo, porque era el motivo por el cual muchas, sobre todo monjas, pasaban a ser parte de las galerías de los conventos cuando dedicaban su vida a Santa Teresa o a las Carmelitas, a la Virgen del Carmen, etc. Y tenían sus retratos o bien para la familia o bien para las galerías de los conventos. ¿Y por qué decimos que, o bueno, dice el doctor Ramírez, que es una manda? Porque se aprecia que se trata de una devoción particular, porque no solamente se trata de representar los rasgos del retrato, sino la jerarquía. En este caso, pues es ni más ni menos que la esposa del alcalde del pueblo, pues. Pero aquí surge la idea contradictoria en el sentido de que, siendo un lugar remoto donde ellos viven, en el estado de Veracruz no hay ¿cómo explicarlo? Escuelas. No hay escuelas de arte, y el cuadro está muy bien realizado. Entonces puede ser todavía algún artista de estos que venían de Puebla, sobre todo, a hacer encargos en otras ciudades. Aquí la mujer está representada con un traje precisamente muy limitado, no formas ampulosas, sí recargado de abalorios, pero no dentro del concepto barroco. Lo que importa es representar que ella tiene una figura del niño Jesús. Y el niño Jesús es el que va a llevar, seguramente la manda es llevar esta imagen a la iglesia. Y antes de llevarla, deja el testimonio para su domicilio de este retrato. Es un retrato de particular belleza, por lo ingenuo, pero es lo único que tenemos de esta representación de época. Es rico decorativamente hablando y se evocan todavía esas enseñanzas del barroco o reminiscencias del barroco en hacer prolijo el tejido del brocado del vestido, el detalle de las joyas o el encaje de las mantillas. Con esto subrayamos que el retrato en la Nueva España fue un género que estuvo sometido a ciertos arcaísmos porque no se acababan de desprender del arte de tradición, y para ello era necesario a veces puntualizar con el nombre de los donantes cuando se trataba de una virgen o de un santo, y los donantes querían ser reconocidos a la posteridad. Se ponía en una cartela el nombre de los donantes. O bien, como en este caso, el tema de llevar la figura, la imagen
del Niño Jesús al templo. Estamos hablando del cuadro María Josefa Urrutia de Malaver, única pieza que tenemos de la retratística de esta etapa tan importante, porque recordemos, ya estamos muy cerca, ya estamos en 1784, para el arte, dentro del nacimiento del arte académico, pero para la sociedad civil y para los planes políticos de la sociedad, estamos al borde de un gran cambio que vendrá con el cambio del siglo y el inicio de la Guerra de Independencia. Esta obra, María Josefa Urrutia de Malaver, es un retrato al óleo, forma parte de las colecciones del IBEC que se exhiben y se resguardan en el MAE.